Si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. ¿Tienen Nehemías? Judas, Nehemías, Apocalipsis, por ahí más o menos. Bueno, por ahí más o menos. De acuerdo. Hoy les mandé el email más temprano porque como ven no podemos hacer proyección, así que si lo imprimieron o lo tienen en el celular les va a ayudar para seguir mejor el estudio. Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Dice Nehemías 1:1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Hanani, uno de mis hermanos en la sangre, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está en ruinas, está llena de brechas y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y mi casa, la casa de mi padre, hemos pecado. Te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado tus mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés diciendo, si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque estén desterrados en el extremo de los cielos, de allí los traeré y los reuniré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, esto es Jerusalén. Ellos son tus siervos y tu pueblo a quienes redimiste por tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo servía como copero del rey. Hasta aquí la palabra del Señor. Alguien dijo correctamente, grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Lo que quiere decir es que muchas veces la puerta, la gran puerta de la oportunidad, se mueve sobre un hecho insignificante. Que cuando uno lo analiza dice, pero tan chiquitito, y sin embargo fue el punto en el cual cambió una vida para siempre. Esto fue lo que le pasó a Nehemías. Estoy seguro que si yo le hubiera preguntado a Nehemías el día anterior a que ocurriera esto que acabamos de leer, Nehemías, ¿cuáles son tus planes para los próximos 30 años? Estoy seguro que Nehemías me hubiera dicho, bueno, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Imagínense, era copero del rey, nos dice en este versículo. Eso quiere decir que tenía una posición súper encumbrada. Todos los días estaba al lado del rey
el hombre más importante en el mundo de sus días. Este era el jefe del imperio que dominaba el mundo conocido de aquel entonces. Imagínense que el copero era un hombre de absoluta confianza para el rey. ¿Por qué? Porque era el que probaba el vino para saber si no le habían metido veneno para liquidarlo al rey. Por lo tanto, imagínense la confianza que tenía el rey en ese hombre. Era su vida por la suya. Lógicamente esto traía beneficios. No les hubiera gustado estar todos los días en el palacio del rey. Hubiéramos comido de la cocina del rey, hubiéramos tenido todos sus beneficios. Me imagino que Nehemías debe haber tenido un lindo sueldo y un paquete para el retirement realmente atractivo. Y sin embargo, su vida cambió para siempre. Creo que si Nehemías hubiera seguido de copero, nunca hubiéramos sabido de su vida. No hubiera entrado en la Biblia. Pero Nehemías hizo una decisión. Lo que aprendemos de este hombre es que, como todos nosotros, si prestamos atención, Dios lo estaba preparando para una tarea gigantesca. Él no sabía, pero iba a cambiar su vida para siempre y lo iba a colocar en este libro bendito donde leemos esta historia inspiradora. Él se podría haber quedado donde estaba y hubiera pasado al olvido. Pero esta historia de este libro fantástico, yo los invito a que lo lean en casa con tiempo, les va a desafiar a todos ustedes como me ha desafiado a mí por 50 años ya. Bueno, ¿cuál era la historia? El título del sermón se los puse ahí a los que recibieron el PowerPoint: es hora de reconstruir. Porque esa es la frase que sintetiza este libro. En aquel entonces era hora de reconstruir las murallas de Jerusalén. Hoy tenemos que reconstruir otras cosas. Lo primero que me llama la atención cuando nos acercamos a este párrafo, ustedes se dieron cuenta que tiene dos grandes secciones. El reporte que le traen a Nehemías y también la oración que en consecuencia eleva a Nehemías al trono de la gracia. La primera pregunta es, ¿cuál era la escena? ¿Qué es este reporte? Para alguien que se acerca por primera vez a este libro, entonces déjenme darles un poquitito de orientación al momento histórico. Si ustedes miran el relato, siempre los que escriben en la Biblia, lo primero que siempre nos dicen es: esto que me ocurrió fue en tal día, en tal momento, en tal reinado, para ubicarnos a todos en el momento histórico, pero más que nada para darnos la seguridad de que no es ciencia ficción. Esto es algo que ocurrió en un lugar determinado y afectó la vida de gente, bien en forma específica. Y en este caso, cuando abrimos las páginas, encontramos que este relato tiene lugar en el mes de Quisleu, en el año 20, y uno dice: Señor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a los que recibieron el PowerPoint, ahí le puse una copia del calendario hebreo. Si ustedes miran, ustedes saben que el calendario hebreo es distinto al nuestro. Ellos seguían por el año lunar, que tiene 360 días. Nosotros seguimos el calendario solar, que tiene 365, 66. Y entonces, si miran lo que yo les mandé, van a ver que el month, me sigue saliendo el British. El mes de Quisleu es el mes número 9. El mes número 1 era Nisan. Ya lo vamos a ver en el capítulo 2. Pero en este caso, estamos en el mes número 9, Quisleu. Y si miran, es más o menos la segunda mitad de noviembre, la primera mitad de diciembre. Y es en esta época que Nehemías nos ubica. Nos dice que fue en el año 20. ¿De qué? ¿De quién? Del reinado del rey de Persia, que estaba en esos momentos en el trono. Nehemías, ahí sí tienen el mapa. Ese es el imperio sobre el cual gobierna Tajerjes I, es el nombre del rey. Y él está en Susa, la capital. El imperio en aquel entonces tenía dos grandes capitales, Susa y Persépolis, porque se acuerdan, eran los medos y los persas. Y en este caso, Susa era la capital del imperio de los medos.
Y allí estaba teniendo su buena vida este muchacho. ¿Qué edad tendría Nehemías? 40 años, más o menos. Es la impresión que me deja cuando leo el relato. Y sin embargo, algo ha ocurrido. Él es judío, tiene sangre judía, ama a su pueblo, a pesar de que hace ya casi 150 años que fueron expulsados de Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia? El pueblo se hizo idólatra y Dios mandó a Nabucodonosor, que destruyó la ciudad, arrasó el templo y se llevó a los judíos a Irak. Después vino el próximo imperio, que es este que está gobernando ahora. Y allí se le dio la orden y el permiso a muchos que quisieran volver, fueron 42,000, salieron de regreso a Jerusalén a construir el templo. Fue una tarea difícil, complicada, tuvieron luchas, adversidades, pero el templo se construyó. Pero ahora ha pasado casi un siglo desde que el templo fue construido y el pueblo que está viviendo en Jerusalén se olvidó que se olvidó. Estaban tratando de cumplir con el ritual, pero sin embargo no habían tocado las murallas que protegían la ciudad. Allí estaban en ruinas desde que Nabucodonosor tiró abajo los muros y quemó las puertas. 145 años casi. Y uno dice, ¿cómo es posible? Ahora, lógicamente, personas viviendo en aquellos siglos, en una ciudad sin murallas, ustedes se imaginan el cuadro, eran absolutamente vulnerables, estaban abiertos a cualquiera que los quiera atacar y les robaba todo, los asesinaba. Así que la situación de este pueblo es realmente complicada. Los judíos son rápidos para hacer negocio, pero las cosas no son simples. Uno de los problemas es que cuando Nabucodonosor se llevó a los judíos a Irak, llenó ese espacio con gente que no era judía. ¿Quiénes eran esos? Después los vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Eran los samaritanos. Y los judíos y samaritanos no eran compatibles, no se tragaban entre ellos. Por eso, si usted lee este libro, va a encontrar que Nehemías pronto encontró oposición a su plan. El pueblo judío que estaba viviendo ahí no estaba viviendo solo, estaba viviendo entre enemigos que no querían su bien. Y es por eso que ustedes y yo, en el versículo 2, encontramos un día que cambió la vida de Nehemías para siempre. ¿Qué pasó? Flavio Josefo, uno de los historiadores hebreos, nos dice que él estaba en el palacio cuando vio que había un grupo de judíos que había llegado. Y lógicamente se le despertó la curiosidad y ahí vino la gran pregunta, ¿de dónde son ustedes? Venimos de Jerusalén. ¿Qué está pasando con mis compatriotas? ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? Y ahí le contaron. Por la gente dice que había venido de la cautividad. Estos eran los que habían retornado. Estos eran los que ahora estaban viviendo en la ciudad. Y en el versículo 13 encontramos la situación de los judíos en Jerusalén. Vaya reporte desconsolador. Ustedes ven, el remanente de los que han quedado de la cautividad allí en la provincia están en gran dificultad y afrenta. Estaban con problemas. Para hacer la vida diaria tenían dificultades que enfrentar en todos los órdenes. Encima estaban burlados. Eran una minoría insignificante a la luz de toda la mayoría de samaritanos que habitaba allí. La situación no era agradable, ni positiva, ni linda. Y entonces uno dice, Señor, qué tremendo. Pero si los habitantes estaban mal, mucho peor estaba la ciudad todavía. Imagínense, como lo acabo de decir, aquí el reporte nos dice que la muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas con fuego. Y uno dice, qué tremendo, Señor, qué tremendo. Acá hay un pueblo que aceptó tu llamado, salieron en fe pensando que tú ibas a hacer algo y ahora se encuentran en medio de este gran conflicto. Recuerden que a Babilonia se fueron miles
pero regresaron solamente unos pocos a Jerusalén. Muchos rápido se acomodaron a la nueva situación y saben una cosa, hasta el día de hoy la comunidad judía de Bagdad es una comunidad que ha prosperado por siglos desde estos días. Leía reportes cuando acá invadieron, diciendo estos trajeron la muerte y a causar tensiones entre dos comunidades que hemos coexistido juntos por siglos. Así que hasta el día de hoy, aquellos que fueron arrastrados por Nabucco siguen allá todavía. Increíble. Ahora, se acomodaron, se adaptaron, se hicieron ricos y dijeron, volver a Jerusalén. Que Dios bendiga a los que quieran ir. Fue entonces que Zorobabel y Josué salieron y comenzaron el proceso de reconstrucción. Pero la lucha los paró, los detuvo. Hicieron algo, pero no hicieron todo. Y ahora la comunidad se encuentra como se encuentra. Y acá voy a hacer un cambio. Yo les mandé un PowerPoint esta mañana. Y si ustedes ven, Pastor Jorge viene preparadito siempre. Me encuentro que uno de los desafíos más grandes que al enseñar la Biblia es, hay tanto contenido, tantas verdades gloriosas para predicar, que si uno acelera mucho pasa por todo muy superficialmente. Y si se detiene demasiado, no se termina nunca la historia y termina siendo un aburrimiento. Bueno, miren, esta oración que sigue de Nehemías es tan inspiradora, tan que marca el ritmo de lo que debe ser nuestra vida de oración, que dije, no la voy a tratar a las apuradas. Si el Señor nos da gracia, la trato el domingo que viene. ¿Les parece bien? Porque confío que para todos esta oración de Nehemías es una oración modelo. Nehemías acepta un desafío gigantesco que va a necesitar mover la mano del Dios omnipotente. Y son estas oraciones las que logran ese cometido. Cuando estudiamos en estos días la vida de Elías, ¿qué dijo Santiago, capítulo 5? La oración eficaz del justo. Perdón, ¿leyeron Santiago alguna vez? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones y se puso a orar y él cerró el cielo por 3 años y medio. Y vamos a ver lo que logra la oración de Nehemías. Pero déjenme entonces, vamos a saltear y vamos a ir a los desafíos contemporáneos. Porque esta historia maravillosa tiene para mí 3 grandes desafíos en este día. Mis hermanos, cuando ustedes y yo leemos la Biblia y leemos una historia como la de Nehemías, tenemos que entender que aquí tenemos una historia. ¿No es así? Y está bien porque nos informa qué fue lo que pasó en aquel entonces. Pero si la Biblia quedara solamente en una historia del pasado, ¿para qué estamos juntos esta mañana aquí en este lugar? Nos hubiéramos quedado en casa. Hubiéramos leído cualquier otra historia. Tiene el mismo valor. Pero las historias de la Biblia tienen un doble propósito. Ustedes lo saben. Es contarnos lo que pasó, pero también abrirnos los ojos a las posibilidades de lo que son para nosotros lo que Dios hizo en el pasado. Y que de la misma manera que trabajó con Nehemías, trabaja con nosotros en el día de hoy. Que por lo tanto lo que ellos vivieron es para nosotros también. San Pablo, una de las citas que más me gusta es Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra bendición, a fin de que por la consolación y la perseverancia de las Escrituras tengamos esperanza. Ustedes y yo cuando venimos a la casa de Dios, amados, tenemos que venir con la actitud de decir al Señor, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de mi alma. Despiértame, Señor, porque muchas veces venimos medio dormidos acá. Y venimos ahí medio somnolientos, como decir, no me interesa lo que está haciendo, lo que estamos haciendo. Vuestro body language manda un mensaje muy poderoso siempre. Ahora, ustedes y yo cuando venimos delante de la presencia del Dios vivo, tenemos que decir
Señor, abre mis ojos. Porque en la guerra espiritual que nos encontramos, Satanás siempre bloquea nuestra mente, nuestro entendimiento. A mí me llama la atención que uno predica por 50 años y solamente un 2% capta la historia. Es como que hay un velo sobrenatural que no nos deja ver y nos priva de la bendición que el Señor te quiere dar. Si el creyente vive una vida derrotada, es culpa de él. El Señor, como vamos a ver, no nos salvó para dejarnos tirados en un desierto, nos quiere llevar a una tierra prometida llena de bendiciones. Pero ustedes y yo tenemos que hacer algo. Ahora, este es el propósito de la historia de Nehemías. Nos cuenta una gran victoria que ocurrió en el año 444 antes de Cristo. Pero esa historia se puede repetir en este día si tú y yo le pedimos al Señor que bendijo a Nehemías las mismas cosas que él pidió. Ahora, cuando yo leo esta historia, veo que el primer desafío que me deja es hora de reconstruir nuestras vidas. Es hora de reconstruir nuestras vidas. Mis hermanos, esa Jerusalén, con los muros destruidos, con las puertas quemadas a fuego, es una descripción exacta y precisa de cada ser humano que vive sin Dios. Le va mal en todo y no sabe por qué le va mal. Le va mal porque no tiene protección. El enemigo entra y sale de su vida como se le da la gana, le hace hacer lo que se le da la gana, lo tiene como un esclavo y él, mientras esté en el Titanic con una cerveza y pachanga, está todo bien. Pero no se da cuenta de que los problemas que le aquejan tienen su origen en el mundo espiritual. Que los demonios lo tienen pum, 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 y el hombre y la mujer no se dan cuenta. Vienen a la iglesia llorando, pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero ellos no quieren hacer nada para ayudarse a sí mismos. Ahora, lo peor de todo es que no pueden ayudarse a sí mismos. Este pueblo que estaba en Jerusalén, me pregunto, no tenían ojos para ver que estaban las murallas destruidas. 140 años y no hicieron nada para mover nada. ¿No se dieron cuenta que con las murallas destruidas cualquiera podía venir y robarles todo? No. El ser humano sin Dios es así. No tiene murallas. El diablo juega, se divierte. Y no saben lo mal que están. Están perdidos. Están en afrenta, están en vergüenza. El diablo se burla de ellos. Los demonios dicen, ¡ja, ja, 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 ja! Mira cómo te llevo, mira cómo te llevo. Al lago de fuego conmigo te vas. Y la gente, nada. Pero Dios a este pueblo le iba a mandar un líder, se llamaba Nehemías. ¿Qué cosa? Que nuestro Dios nunca usa ejércitos. Toma un hombre, una mujer con corazón en fuego y dice, yo te voy a levantar y te voy a usar con poder y vas a ver lo que vamos a hacer juntos. Fue la historia de Moisés, fue la historia de Samuel, fue la historia de David, es la historia de Nehemías. Puede ser nuestra historia también en este día. Es por eso que me llama la atención el nombre de Nehemías. ¿Qué significa? Consolación del Señor. ¿A qué les recuerda esto? Yo les mandaré otro del Espíritu Santo. El Espíritu bendito de Dios que puede venir a tu vida y a la mía y hacer todas las cosas que el Señor quiere que ustedes y yo logremos ahora que somos personas nuevas. Ahora, una persona cuando viene a Cristo es como Jerusalén. Está destruido. Yo se los dije 1.000.000 de veces. Yo tuve el privilegio de nacer en un excelente hogar cristiano y por lo tanto mis padres me libraron de 1.000.000 de problemas que ustedes han vivido y todavía no se pueden sacar las ataduras de encima. Le pregunto a ustedes que conocieron al Señor a los 50, 60 años, ¿no hubiera sido preferible haberle conocido cuando tenían 15? ¿De cuántos se hubieran ahorrado? ¿Cuántas malas sangres, dolores, destrucción en vuestras vidas, en vuestros hogares, vuestros hijos? Todo. ¿Por qué? Porque éramos ciudad sin murallas. El diablo jugaba con nosotros, se reía de nosotros.
Y ahí está. Vamos a reconstruir nuestras vidas. Dios cuando te salva te quiere reconstruir. Quiere que vuelvas a ser una ciudad amurallada como la que vamos a ver al final del relato. Te quiere ver pisoteando a Satanás, que lo pongas debajo de tus pies, porque tienes la autoridad del Cristo resucitado. Mis hermanos, este libro a mí me habla de algo que es hermoso, de posibilidades infinitas. Es por eso que lo primero que va a hacer Nehemías es ponerse a orar. Esa es la última que ustedes y yo hacemos. Cualquier cosa menos orar. No me venga con eso, pastor. Ustedes los evangélicos son siempre los mismos. Usan la oración. Hay un problema, vamos a orar. Es una escapatoria, cobarde. No, señores. La oración es el arma más poderosa que tiene un ser humano porque lo pone en asociación con Dios y mueve su mano omnipotente como va a ser Nehemías. Por lo tanto, aquí les puse la cita que para mí es la cúspide de la persona que ha aprendido a orar como Nehemías. Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Vean ustedes. El creyente nuevo ora como un bebé. Y yo les digo, es mejor decir papá que no decir nada. Ustedes que son padres, cuando su hijo le dijo por primera vez, papá, mamá, ¿se emocionaron o dijeron, che pibe, aprende a hablar, a dirigirte a una persona como yo? Nos sacudió las entrañas cuando escuchamos eso. Pero si usted tiene un hijo que ahora tiene 40 años y lo único que le puede decir es, papá, mamá, dame de comer. Entonces usted va a llegar a la conclusión que tiene un serio problema de desarrollo esa criatura. Mis hermanos, la vida de oración comienza con un gemido en una circunstancia adversa. En este caso, Nehemías veía a su pueblo desparramado como ovejas sin pastor. Y por delante tiene una tarea imposible. Pero sabe que más grande que todos los problemas es el poder omnipotente de nuestro Dios. Y por lo tanto comienza a interceder. Y hay momentos en la vida cuando uno ya no tiene más palabras. Cuando lo único que uno puede hacer es echarse en la presencia del Padre y decir, Señor, tú sabes todo. Me callo la boca. Has escuchado mis súplicas, has escuchado mi plegaria. Mueve tu mano. Tú eres Dios. Creo en ti. Qué cosa hermosa. El Espíritu Santo intercede por nosotros en esos casos con palabras indecibles. Qué tremendo. Y dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad del Padre. Mis hermanos, acá hay algo que es tremendo. Me pregunto cuántos cristianos se han despertado a esto. Que cuando yo oro, el Señor ora conmigo y intercede por mí delante del Padre. Muchas veces mis palabras son pobres, escasas, malas, pobres. Y sin embargo tengo un sumo sacerdote que está intercediendo por mí continuamente para llevarme a un lugar de bendición que nadie puede imaginar. Muchachos, es hora de reconstruir nuestras vidas. Hermanas, es hora de reconstruir nuestra vida. Si estás con problemas es porque hay áreas de tu vida que el Señor no controla. Hay áreas donde hay puertas que el enemigo todavía están quemadas y el enemigo se mete y te domina y te sojuzga. Tenemos que cerrar esas puertas, tenemos que construir las murallas. Demasiados cristianos trabajan, parece que siempre están enredados, son como el pueblo de Israel, 40 años dando vuelta en el desierto y no llegaron nunca a la tierra. Mis hermanos, Dios quiere ver a su pueblo libre, en triunfo, en victoria. Cuando la historia termina, en Jerusalén hay una fiesta gigantesca y los enemigos se quedaron. Bueno, este es el plan de Dios. Lo segundo que quiero decir es que si vamos a reconstruir nuestras vidas, también tenemos que reconstruir nuestra congregación. Estos meses que hemos pasado han sido difíciles, han sido meses de prueba. Muchos aprobaron el examen de 1 a 10 con un 11.
Otros, me temo que no. Me temo que algunos son como los estudiantes que siempre se gradúan pasando apenas el examen. Algunos se gradúan con una A, otros con una D+, y otros se llevan la F de Francisco y de fantástico. Bueno, mis hermanos, como siempre, dentro del pueblo de Dios ya lo vamos a ver. Hay gente que se sumó a la acción de Nehemías para reconstruir. Hay otros que no hicieron nada. Decían, sí, yo soy judío, que trabajen los otros tontos eso. Hoy hace mucho calor, hoy hace mucho viento en contra, estamos en peligro. Van a ver las estrategias que tuvieron que usar. Tenían que trabajar con la cuchara de albañil en una mano y con la espada en la otra. Tan grande era el peligro, pero triunfaron. Y muchachos, hace un rato les dije, demos un aplauso a todos los que en estos meses han hecho a Comunidad de una iglesia viviente. Estuvieron orando, mandaron las ofrendas, apoyaron las reuniones de oración, apoyaron las casas de paz. Han hecho para que esta iglesia sea una llama brillante en medio de la comunidad donde Dios nos ha colocado. Y uno dice, a tales hermanos, mi gratitud eterna y la bendición de Dios. Dios te bendiga, querido. Tú haces una diferencia. Por eso, aquí les puse la cita de Hebreos capítulo 10. Dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la tarea de todos los creyentes. No dice, el pastor tiene que hacer eso. Por supuesto que yo lo voy a hacer. Pero acá dice, todos, considerémonos, alentémonos. ¿Para qué? Para involucrarnos en la acción, para bendecir, para llevar agua al sediento, alimento al necesitado. No saben cuánto gozo ha sido para mí todo este ministerio que no teníamos antes, que se empezó ahora. El ministerio de compasión y de misericordia. Ver a la gente alineándose para recibir el alimento. Decimos, gracias Señor que nos abriste estas puertas. Son oportunidades increíbles y a todos los que lo hicieron posible. Aleluya, Dios te bendiga. Tremendo, no tiene precio. Por eso dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está. Mis hermanos, alguien me va a decir, pero pastor, ¿por qué es tan importante congregarnos? Bueno, primero, porque el creyente que no se congrega se seca. ¿Ustedes alguna vez hicieron un asado? Permítanme que un humilde argentino les enseñe. A ver. Bueno, ustedes saben que tomamos una pila de leña, le prendemos fuego y luego hacemos las brasas para que la carne se cocine lenta. Pero a la medida que va pasando el tiempo, las brasas se van secando, se van apagando, la ceniza las cubre. Uno las tiene que sacudir. Y si por casualidad alguna brasa se sale del montón, ¿qué pasa con esta? Se apaga. Los cristianos somos iguales. Mi hermano, el que viene manda un mensaje de apoyo y de poder espiritual gigantesco. El que falta, el que no se compromete, también manda un mensaje. Un mensaje de frío y de muerte. ¿Se acuerdan? El domingo de la resurrección. El Señor se apareció a los apóstoles que estaban en el aposento alto. ¿Cuántos eran esa noche? 10. Judas ya no estaba. Y faltaba un hombre. ¿Quién era? Tomás. Esa noche decidió faltar a la iglesia. ¿Y qué se perdió Tomás esa noche? La presencia del Cristo resucitado. Y se quedó una semana más navegando entre las dudas y las incertidumbres, cuando los otros apóstoles estaban todos saltando del gozo de ver al Señor nuevamente vivo. ¿Qué se pierde un cristiano que no viene a la iglesia? La presencia de Dios y la bendición de Dios. Muchachos, dejen de embromar con la idea de que Dios te va a bendecir igual en tu casa que te va a bendecir acá. No es lo mismo. Si fuese así, no necesitaríamos congregarnos.
Yo lo que he aprendido como pastor es que la gente acepta al Señor, ¿cuándo? 2% cuando están allá contigo y 98% cuando estamos acá todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando estamos todos juntos, el poder del Espíritu Santo fluye en todas las direcciones e impacta las vidas. Ese Espíritu que vive en ti manda un mensaje invisible, pero real, poderoso. Por eso tenemos que reconstruir la iglesia. Que el Señor nos dé gracia. Oremos en estos días para que nuestros gobernantes finalmente se les pase la borrachera. Que nos dejen volver al templo, que podamos volver a abrir. Oremos por ellos, lo necesitan siempre. Tenemos que orar por los que son excelentes, por los mediocres y por los malos. No hay distinción, tenemos que orar por ellos. Así que hay que reconstruir la church. Sigamos. A ustedes, obreros fieles, no levanten el pie del acelerador. Sigan, vamos. Hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. Sigan, no detengan. Se acaba la historia pronto, muchachos. El Señor viene de una manera o la otra. Que nos encuentre con manos llenas de frutos para gloria de su nombre. Tercer desafío. Acá viene una brava. Y creo que es hora de reconstruir nuestra nación. Esto está bravo. Miren, ustedes y yo estamos acá porque allá nos sobraba la plata y vinimos acá para ser pobres, ¿es así? Todos vinimos acá con la esperanza de un futuro mejor. Y está muy bien. Porque la injusticia, la pobreza, la enfermedad no son bendiciones de Dios. Eso lo trajo el diablo. Y está muy bien cuando un padre se preocupa por darle un mejor futuro a sus hijos. Dios aprueba eso. Si no, ustedes y yo no hubiéramos llegado acá. Nos hubiera cerrado las puertas el Señor. Pero el hecho que nos trajo es para que nosotros también seamos parte de la bendición de esta nación hermosa que nos ha acogido. Ahora, esta nación ha cambiado, está cambiando. ¿Para bien? Me temo que no. El otro día hablaba con alguien, le preguntaba, ¿es esta la misma nación que conoció hace 40 años? Me dijeron, no, ni sombra, ni parecido. ¿Qué está pasando? Bueno, el otro día en las casas de paz, les hice a la gente, a los hermanos, la pregunta, díganme una cosa, ¿está muerta Jezabel? Y todos me dijeron, sí. ¿Está muerto el espíritu de Jezabel? Todos me dijeron, no. Porque los demonios que controlaban a esa mujer arpía malísima, esos demonios están vivos. Están vivos aquí en Norteamérica. ¿Y qué están promoviendo? Lo mismo que promovían en tiempos de Jezabel. Persecución contra los profetas del Señor. Persecución contra el pueblo del Señor. Culto a los demonios, culto al satanismo, culto a las perversiones sexuales, a todo lo que puede haber que es más contrario al corazón de Dios. Está viva Jezabel, más vale que está viva. Y está más viva que nunca aquí en California, parece. Parece que acá en San Francisco tiene un stronghold, una fortaleza desde donde puede influenciar a miles en todo el mundo. Y uno dice, caramba. Y contra esas cosas, ¿qué armas hay para luchar? Bueno, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes, veo que muchos han abandonado el estudio de Apocalipsis, ya no les interesa más, está bien, se la están perdiendo, no es mi problema, es el suyo. Pero el viernes les hablaba de la lucha que hay en el cielo y que hay en la tierra y cómo el diablo trabaja porque lo han expulsado del cielo. Y mis hermanos, les advierto, Satanás está buscando tu vida y la de tu familia. Tú no eres la excepción, mi hermanito. Despierta. Ya tiene tus hijos, tiene tus nietos. ¿Qué más le falta? Piensen por un poquito. Es por eso que ustedes y yo o creemos la palabra de Dios y como con Nehemías reaccionamos de una cierta forma o vamos a seguir en la dirección que ya estamos avanzando, a la destrucción, a los muros destruidos, a las puertas quemadas. Mis amados,
Estamos en días decisivos. Este año tenemos elecciones nacionales. Y miren, yo no sé cuántos van a votar, cuántos pueden votar, ese no es mi problema. Pero creo que todos, sin excepción, podemos orar. Y la oración puede hacer más que lo que puede hacer nuestro voto. Ayer, en el diario La Nación de Argentina, encontré un artículo traducido, una entrevista a un periodista del New York Times. Y este hombre habla de lo que ve para Estados Unidos viniendo en el corto plazo. ¿Saben la palabra que utilizó? Guerra civil. Guerra civil. ¿Ustedes pueden imaginar eso? En 1860 se agarraron a los balazos acá. La nación sobrevivió. En estos días ya se está hablando de dividir California, Oregon, Washington, separarlo del resto de la nación, hacer una nación independiente. Las fuerzas están unidas, están trabajando. Le echan la culpa que a este, que al otro, que al otro. Muchachos, Jezabel está despierta. Es hora de que despertemos nosotros. Nuestro país, el país que conocimos, noble, bueno, bondadoso, que manda ayuda a todo el mundo, está en riesgos de desaparecer para siempre. Es por eso que cuando leo el libro de Nehemías digo, Señor, acá hay un mensaje que es anillo al dedo. Lo perdí a mi anillo, no sé qué pasó. Para esta generación del siglo XXI. Por eso concluyo con las palabras del Salmo 85. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Mis amigos, mis hermanos, hoy no son días de alegría para el reino de Dios. No sé cómo lo viven ustedes. Yo doy gracias porque el Señor nos está bendiciendo con unas gotitas por aquí y por allá. Pero mi corazón ha gemido por décadas pidiendo la visitación poderosa de un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando esas cosas llegan, los que tienen la bendición de vivir esos tiempos, lo recuerdan por el resto de sus días, porque esa alegría, no hay nada más glorioso que ver a Cristo y al Espíritu Santo derramándose en medio de su pueblo con bendiciones que es imposible poner en palabras. Es hora de reconstruir, hermanos, de reconstruir tu vida, tu hogar, de reconstruir nuestra iglesia, de reconstruir nuestra nación. Y esa es mi palabra para cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Qué te dice el Señor? ¿Estás cómodo como estás? Cuando Nehemías escuchó aquel reporte, ¿se hubiera imaginado el cambio que iba a haber en su vida? Posiblemente no. Pero grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Aquel reporte cambió la vida de Nehemías y dejó atrás las comodidades, los lujos, los beneficios del palacio para enrolarse en la causa de Dios. Le tocó luchar, pero vencer y pasar a la eternidad con los brazos en alto. Mi palabra de aliento para todos ustedes es que esa también sea tu vida. Que este Cristo que te salvó a costa de la sangre de la cruz pueda encontrar en ti el canal de bendición que quiere para enviar sus bendiciones a toda la raza humana. No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se alegre en ti. Les invito a que oremos eso, a que le pidamos al Señor, Señor, qué lindo sería que mientras damos gracias por toda la gente que hoy está aquí, qué lindo hubiera sido, no sé, cuando volvamos adentro, tener los cultos llenos arriba y abajo, 3, 4, 5, 10 veces por día. ¿Es posible? Absolutamente posible para Dios. ¿Es posible para nosotros? Ahí está la diferencia. Nehemías tuvo fe que el Dios que le llamaba era un Dios de poder infinito, pero aprendió que para llegar a ese poder
hay que cumplir las condiciones que Él establece. En este día, al reiniciar de vuelta, mi palabra para ustedes es, vamos a reconstruir nuestras vidas, hogares, todo, nuestra congregación, nuestra nación que tanto necesita de las oraciones del pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora.